Así podría vencer México los aranceles de Trump. ¿Será posible que México se quite el grillete de los Estados Unidos? Hola papirrines, bienvenidos a un nuevo vídeo. México deja de ser la fábrica de Estados Unidos para convertirse en la del mundo. Mientras tanto, Donald Trump ya anunció que impondrá aranceles de hasta 100% a México si no detiene las inversiones chinas. Lo hecho en México está bien hecho y esta vez destronó a lo hecho en China. Al 25% de tarifas. Si permanece, pues nosotros también tenemos que tomar decisiones. Así podría vencer México los aranceles de Trump. 617 mil millones de dólares. Esa es la cifra de exportaciones de México, lo cual lo ubica en la 9ª posición a nivel mundial de exportadores, debajo de Corea del Sur, esto con 632 mil millones de dólares, Francia más adelante con 634 mil millones de dólares, Italia con 682 mil millones, Japón con 718 mil millones, Países Bajos con 941 mil millones de dólares, Alemania con 1.7 billones, Estados Unidos con 2 billones y China con 3.4 billones de dólares. Derivado del tema de los aranceles que hemos visto en los últimos 30 días, hemos conocido y aprendido que nunca es bueno depender de un solo cliente. Esto porque en su momento esto les hace creer que a la hora de que tu comercio depende mucho de un solo país, se sienten en el derecho de poderte hacer o deshacerte o de exigirte cosas, de chantajearte en algunos aspectos. No obstante, esto nos ha replanteado la idea de que si podríamos continuar ser una de las máximas potencias exportadoras de todo el mundo, esto sin estar bajo el yugo completamente de los Estados Unidos, ya que actualmente le exportamos cerca del 83% de todo lo que se fabrica en México. No obstante, será posible que México se quite el grillete de los Estados Unidos, toda vez que hemos visto como en los últimos días, un día se nos dice que va a haber aranceles, a los 2 días se nos dice que ya no va a haber, después nos dicen que va a haber una pausa de 30 días, después nos dicen que ya llegamos a un acuerdo, que ya se solucionó todo, y es por eso que justamente el video de hoy vamos a ver 3 puntos muy importantes. Punto número 1, vamos a conocer cuáles son los productos insignia de México, los cuales México exporta no solamente a Estados Unidos, sino a todos los demás países del mundo. Punto número 2, vamos a conocer cuáles son los países a los cuales les vendemos más, los 10 países que más le compran a México. Y punto número 3, vamos a conocer algunas de las posibles soluciones a las cuales podríamos tener para ya no depender solamente de las exportaciones hacia los Estados Unidos. Así que antes de comenzar con este video, tú ponme en la parte de los comentarios qué opinas sobre todo esto, cómo crees que se pueda solucionar el tema de los aranceles, cómo podemos quitarnos el grillete de los Estados Unidos y comenzar a ver a otros mercados. Déjamelo saber en la parte de los comentarios. Listos, comenzamos. Número 1, hecho en México. Como ya vimos en el video anterior, conocimos un poco sobre cómo México podría sustituir parte de todo lo que le importa a Estados Unidos, pero ahora fabricarlo en México. No obstante, vamos a conocer los 10 productos que más se fabrican en México, los cuales se exportan a otros países. Y vamos a comenzar con el más importante, y estamos hablando del ramo automotriz. De hecho, por si no lo sabías, México es uno de los mayores fabricantes de autos del mundo, con ensambladoras de autos distribuidas por todo el país, en estados como por ejemplo Coahuila, Puebla, Guanajuato, Nuevo León, Aguascalientes, Estado de México y Sonora. Incluso para que te des una idea, este negocio en el año de 2023 alcanzó los 57 mil millones de dólares, siendo aproximadamente el 9.7% de todas las exportaciones de México. Número 2, autopartes y accesorios para vehículos. La industria de autopartes mexicana, que abarca motores, transmisiones, sistemas electrónicos, interiores, etc., está muy extendida en todo el país, en estados como por ejemplo Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Puebla o Tamaulipas. En el año de 2023, México exportó alrededor de 40.500 millones en partes y accesorios automotrices, lo que representa aproximadamente el 6.8% de las exportaciones totales. Número 3, camiones y vehículos de transporte de mercancías. Seguramente no conocías este dato, y es que México es líder mundial en exportación de camiones de carga y tractocamiones. Sí, a nivel mundial. De hecho, México es el país que más camiones exporta en todo el mundo, esto con alrededor de 29 mil millones de dólares, muy por encima del segundo lugar, es decir, los Estados Unidos, con 19.500 millones de dólares, e incluso más que China, con la medalla de bronce con solamente 10 mil millones de dólares. Estos camiones se fabrican principalmente en lugares como Saltillo, Coahuila, Silao, Guanajuato, Escobedo, Nuevo León, así como en plantas del Estado de México y Baja California, donde se ensamblan tanto pickups como camiones pesados. Es así como las exportaciones de este rubro sumaron cerca de 37.700 millones de dólares en el año de 2023.
2023, siendo aproximadamente un 6.3% del total de las exportaciones. Número 4, computadoras y equipos de cómputo. De hecho, aquí el punto de fabricación cambia del norte hacia Guadalajara, Jalisco, conocido como el Silicon Valley mexicano, ya que ahí está el hub más importante de manufactura electrónica del país. Además de que también tenemos otros en Ciudad Juárez, Chihuahua, y Baja California, en Tijuana, donde operan empresas que ensamblan laptops, servidores y otros dispositivos. Para que te des una idea, en el año de 2023, México exportó 29.400 millones de computadoras y lectores ópticos, equivalentes aproximadamente al 5% de las exportaciones totales, siendo uno de los ramos más importantes porque hace poco, de hecho, la presidenta anunció como México se estaba preparando para competir mundialmente en el mundo de los microchips y semiconductores. Hoy vamos a presentar el Centro de Diseño de Semiconductores Cutzai. La megaplanta de servidores de inteligencia artificial que Foxconn tiene prevista cerca de Guadalajara completará su construcción en un año a pesar de la amenaza de los nuevos aranceles del presidente Trump. De hecho, un dato curioso es que México exporta más equipos electrónicos tales como computadoras, celulares, televisiones y electrodomésticos que vehículos en términos de valor, siendo este un mercado no solamente de rápido crecimiento, sino que promete posicionar la economía mexicana a nivel mundial. Número 5, petróleo crudo. Aunque la economía mexicana se ha diversificado bastante en los últimos años y ha logrado evitar depender del petróleo, esto como por ejemplo Venezuela, lo cierto es que el crudo sigue siendo una de las exportaciones individuales más importantes del país. Aquí también tenemos a otros estados de la República como lo serían Campeche y Tabasco, que en conjunto solamente estos dos estados aportan alrededor del 91% de la producción nacional de petróleo. En el año de 2023, las exportaciones de petróleo crudo fueron de aproximadamente 27.600 millones de dólares, siendo cerca del 4.7% del total de las exportaciones. Número 6, cables y conductores eléctricos. Aquí en el año de 2023 se exportaron unos 17.600 millones de dólares en cables y alambres aislados, siendo aproximadamente el 3% de las exportaciones. Número 7, teléfonos y equipo de comunicación. Aquí en este punto tuvimos 14.200 millones de dólares, siendo aproximadamente el 2.4% de las exportaciones totales. Número 8, tractores agrícolas. Aquí equivale a 13.400 millones de dólares, siendo aproximadamente el 2.3% de las exportaciones. Número 9, equipo electromecánico y aparatos de uso médico, como máquinas de rayos X. En este punto, México es el séptimo exportador mundial de dispositivos médicos, esto por un valor de 12.840 millones de dólares, siendo un 2.2% del total de las exportaciones. Y número 10, televisores, pantallas y monitores. En este punto, México es uno de los mayores productores de televisiones de todo el planeta, esto con 11.930 millones de dólares, equivalentes a un 2% de las exportaciones nacionales. Ahora bien, si te diste cuenta, los 10 productos que te acabo de mencionar solamente equivalen al 44% de todas las exportaciones de México, es decir, cientos de demás productos equivalen al otro 56%. Número 2, si te diste cuenta, solamente uno de los 10 productos que te comenté son materia prima. Estamos hablando del petróleo crudo, el cual no necesita tanta producción, tanta manufactura, etc. Esto nos dice algo muy importante, y es que la economía mexicana actualmente es de alto valor de cadena de producción, es decir, en su momento muchos países exportan mucho, como por ejemplo Brasil, que exporta mucha carne, exporta mucha soja, exporta mucho petróleo. No obstante, México ha logrado que en últimos años esto sea diferente, es decir, la cadena de producción le pone un valor agregado a los productos. En este aspecto solamente nos falta el petróleo, y esto no tomando en cuenta con las últimas refinerías que se han hecho como la de Deer Park o la de Tabasco, en la cual esto busca que ahora México ya no solamente venda petróleo crudo, sino que venda petróleo refinado, gasolinas, etcétera, derivados del petróleo. Todo esto para que la economía de México progrese aún más. De hecho, justamente todos los productos que te acabo de comentar se pueden encontrar mucho más baratos en nuestro país que en cualquier otro país, y esa es una de las grandes ventajas de producir en México cosas manufacturadas, es decir, no solamente vender materias primas. Y punto número 4, esto tiene una ventaja significativa a nivel mundial, y es que ponte a pensar que México, la economía de México es tu negocio. En este punto tú ya tienes unos productos bien hechos, tienes la calidad, tienes la ruta, tienes la forma de llevarlos, es decir, ya tienes un negocio bien armado. Es por eso que Estados Unidos te compra mucho. ¿Por qué? Porque les das buen precio, porque se los entregas rápido, tienes calidad, etcétera. ¿Qué pasaría si ahora esto fuera tu negocio? No obstante, ahora tu mayor cliente, que te compra 80% de toda tu producción, de la noche a la mañana te deja de comprar. En ese punto, ¿qué harías? Y si tu respuesta fue comenzar a buscar nuevos clientes porque ya tengo la producción, tengo los productos, tengo la calidad, tengo todo, pues déjame decirte que quizás esa sea la solución a estos problemas, y vámonos con el punto número 2.
buena reflexión en realidad. Totalmente. Claro, ¿ustedes sabían que México exportaba toda esta cantidad de productos? Yo desconocía muchos, la verdad. Yo en esos 10 hubiese dicho más materia prima, es verdad, Sí, más la verdad es que verdura, sí. más, ¿sabes? A mí me ha faltado eso, cacao, no sé, es el no saber, ¿no? Luego, Exacto. cuando te van contando estas cosas y vas juntando piezas, dices, mira, Pero eso, como decía él, habla muy bien sobre todo de la mano de obra mexicana, ¿no? Algo que en estos últimos meses, con todas las movidas con Donald Trump y Estados Unidos, se ha puesto muy en alza y se ha dejado Totalmente. claro, obviamente, cuando ha faltado la mano de obra mexicana a Estados Unidos. Ya hemos visto muchísimos vídeos durante las últimas semanas de lo que ha pasado, ¿no? Pero Pues- ¿qué creen? ¿Que México tiene un plan para, digamos, revertir esta quitarse esa situación? cadena de Estados Unidos? Sí. Pongan aquí debajo, ¿qué pensarían de todo esto? Y aquí estamos hablando de los principales compradores. De hecho, un dato interesante es de que si tú ya eres el mayor proveedor de los Estados Unidos, eso es por algo. Es decir, Estados Unidos no te Tienes compra tus capacidad. productos por chulo, porque le caigas muy bien, porque quiera hacer una buena obra contigo. Si te compra los productos es porque le ofreces calidad, precio, tiempo, le ofreces muchas ventajas. Si tú ya lograste penetrar en el mercado más grande del mundo, en uno de los mercados más exigentes de todo el planeta, prácticamente eso te garantiza que le puedas vender a todos los demás países del mundo. Incluso en palabras del Banco Mundial, México tiene una economía con base manufacturera, diversificada e integrada a las cadenas globales. Y es que esto se los comenté en la parte 1 de este video, en la cual les decía que podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío. Todo va a depender de la perspectiva que tenga cada quien y de cómo el país busque enfrentar estos aranceles. Es decir, por un lado podríamos decir, ya no nos va a comprar Estados Unidos, ya se acabó todo, México se va a ir al despeñadero, pero por otro lado podemos ver el vaso medio lleno y ver y entender de que si Estados Unidos no nos quiere comprar, podemos venderle a todos los demás países. Estados Unidos tiene 350 millones de habitantes, no obstante en el mundo hay 8,000 millones de habitantes posibles y potenciales clientes a los cuales les podemos seguir vendiendo todos esos productos que tenemos para los Estados Unidos. Y es por eso que te voy a mostrar los 10 países que más mercancías le compran a México, es decir, más importan por parte de México, esto en el año de 2023 y 2024, tomando en cuenta que las exportaciones el año pasado fueron de 617 mil millones de dólares, de los cuales 470 mil fueron para los Estados Unidos. Well, then Mexico, with its 130 million people, will have to look elsewhere for commercial partners, for industrial partners, for trading partners. Si no te dejan otra posibilidad de comerciar económicamente, pues entonces tú vas a tener que ir donde puedas vender tus productos. Y aquí tenemos en la 10ª posición a la India. El país más poblado del planeta le compró a México aproximadamente 3.73 mil millones de dólares. Esto en el año de 2023, representando alrededor de 0.6% de las exportaciones mexicanas totales, comprándonos principalmente petróleo crudo con más de la mitad de las exportaciones a ese país. Número 9, Japón. En el año de 2023, México exportó cerca de 4 mil millones de dólares a Japón, lo que representa aproximadamente el 0.7% del total de exportaciones. Y aquí en este punto las exportaciones mexicanas a Japón están bastante diversificadas entre bienes agropecuarios, mineros y manufactura. De hecho, el principal producto comprado es la carne de cerdo refrigerada, con unos 589 millones de dólares. Número 8, Reino Unido. En el año de 2023, las exportaciones de México al Reino Unido alcanzaron unos 5.6 mil millones de dólares, siendo alrededor del 0.95% del total de exportaciones. Esto con productos como los automóviles de turismo, con unos 1.310 millones de dólares, o el oro en bruto, esto con ventas por alrededor de 1.240 millones de dólares. Número 7, Brasil. El país sudamericano fue el destino de aproximadamente 5.65 mil millones de dólares, esto en el año de 2023, representando cerca del 0.95% del total de las exportaciones. Y aunque ha crecido hasta alcanzar niveles máximos históricos en los últimos años, esto dada la buena relación entre ambos países, aquí el principal producto son los automóviles por 677 millones de dólares, teniendo un incremento del 10% en el último año y llegando a 19% en el año de 2024, impulsado por acuerdos entre ambos países. Número 6, Taiwán. En el año de 2023, México exportó alrededor de 5.8 mil millones de dólares a Taiwán, comprando petróleo crudo por cerca de 4.610 millones de dólares, y es que de hecho Taiwán tuvo un crecimiento exponencial en los últimos años en comercio con México, pues solamente del año 2022 a 2023 aumentaron cerca del 15% por año. Número 5, España.
España. El país europeo fue el quinto mayor mercado de exportaciones para México en el año de 2023. Esto por un valor aproximado de 6,000 millones de dólares, lo cual equivale a cerca del 1% de las exportaciones totales de México, siendo este el destino número 1 de México dentro de la Unión Europea. En este caso nos compran mayoritariamente petróleo crudo con unos 3,760 millones de dólares, siendo más del 60% de todas las exportaciones de México a España, teniendo incrementos comerciales de entre el 5 al 7% anual ante la falta del petróleo ruso. Y como dato curioso tenemos que la presencia de marcas mexicanas como Grupo Bimbo, Nemax, Cemex y otras firmas han incrementado su presencia en España. Número 4. Alemania. En el año de 2023 México exportó cerca de 9,000 millones de dólares en bienes a Alemania. Esto según datos del Consejo Coordinador Empresarial, siendo aproximadamente el 1.4% del total de exportaciones. Aquí los principales productos son los automóviles de pasajeros con un valor de 5,000 millones en el año de 2023. Esto con vehículos de Volkswagen o Audi ensamblados en México y que se envían al mercado alemán, así como modelos BMW fabricados en San Luis Potosí para exportación, siendo más del 50% de lo exportado a Alemania, además de autopartes y petróleo crudo. Número 3. China. En el año de 2023, las ventas mexicanas a China rondaron los 10,000 millones de dólares. Esto según datos del Banco de México, siendo el equivalente a 1.5% de las exportaciones mexicanas, aunque la relación sigue dictando que China vende mucho a México, pero aún así le compra poco. Y dado que estamos hablando de la fábrica del mundo, prácticamente lo que le compra China a México son commodities minerales y metálicos, esto como el cobre con un valor aproximado de 3,317 millones de dólares, seguidos de los circuitos integrados y semiconductores por alrededor de 1,690 millones. De aquí también tenemos a la plata, el zinc, plomo y productos químicos, ya que China no le compra a México automóviles, además de que las compras de China a México se han reducido en los últimos años en el orden de un 8% anual. Número 2. Canadá. Y sí, llegamos a nuestros dos mayores socios comerciales, ya que en el año de 2023 las exportaciones mexicanas a Canadá alcanzaron un récord de 18,000 millones de dólares, esto equivaliendo al 3% del total de las exportaciones mexicanas, poniendo a Canadá como un socio clave, aunque todavía muy por debajo de los Estados Unidos, ya que Estados Unidos le compra a México 27 veces más de lo que nos compra Canadá. Y aquí los principales productos comprados son automóviles valorados en 4,334 millones de dólares, vehículos para transporte de mercancías y camiones ligeros por 1,961 millones de dólares, autopartes, motores, tractores agrícolas y electrodomésticos. De hecho, en este país las exportaciones crecieron un 15.6% en el año de 2023, siendo de hecho el mercado más dinámico para México en los últimos años. Y punto número 1 tenemos a los Estados Unidos. Y sí, finalmente el dueño del balón. En el año de 2024, el 83% de las exportaciones mexicanas de bienes tuvieron como destino los Estados Unidos. Esto con un valor estimado de 470,000 millones de dólares. Esto según cifras del gobierno de México. Cifra que no ha dejado de crecer en los últimos años. Y es que aquí lo más vendido son las manufacturas intensivas en valor agregado, como por ejemplo las autopartes, exportando en el año de 2023 aproximadamente 36,000 millones de dólares en partes y accesorios de vehículos a los Estados Unidos. Aquí le siguen los vehículos terminados como pickups, además de grandes cantidades de electrodomésticos, televisores, computadoras y teléfonos celulares, de hecho muchos bajo el régimen de maquila. Por ejemplo, México exporta masivamente televisores de pantalla plana ensamblados en Tijuana, así como computadoras y servidores fabricados en Chihuahua y Jalisco. Para que te des una idea, en el año de 2023 este rubro representó 17% de las exportaciones totales mexicanas, además de que también se enviaron monitores, turbinas, equipamientos agrícolas y aparatos para diversas industrias con un 16% del total, seguidos por petróleo y alimentos, ya que México es gran proveedor de alimentos frescos a los Estados Unidos y cerveza o aguacate, tequila y carne. Y es que algo que generalmente no se dice, pero es una realidad, es que México prácticamente es una extensión de la cadena de producción de los Estados Unidos, y es así como México tiene un peso significativo en la cadena productiva y de servicios de los Estados Unidos, ya que sí, en la narrativa, en el discurso, el presidente de Estados Unidos podrá decir que no necesita de México, pero lo cierto es que sí nos necesita. ¿Por qué? Porque la cadena de suministros de México con Estados Unidos y Canadá está completamente integrada, es decir, un trabajo que se ha hecho durante 30 años ha permitido que las empresas de México y las de Estados Unidos y las de Canadá prácticamente sean una sola cadena de producción. Es decir, mucho se habla de la Unión Norteamericana y que México, Estados Unidos y Canadá algún día se van a unir, pero lo cierto es que estos tres países ya están unidos. En los últimos años se ha visto la creación de carreteras, de ferrocarriles que lleguen desde la parte sur de México hasta la frontera con los Estados Unidos, y eso nos habla de que prácticamente los tres países ya son uno mismo. Y es por eso que justamente es muy difícil creer que de la noche a la mañana México y Estados Unidos van a romper relaciones. Ya no va a haber nada, se van
a divorciar, México ya no tendrá nada que ver con Estados Unidos, no le va a volver a vender nada y Estados Unidos no nos va a vender nada, se va a romper todo. Eso es muy complicado. En el discurso político podrán estar diciendo que no tenemos nada que ver, pero lo cierto es que al menos económicamente hablando, México, Estados Unidos y Canadá son un mismo territorio, son un mismo bloque económico, tal cual como lo tenemos en la Unión Europea. Lo hecho en México está bien hecho, dice un dicho popular mexicano. Y esta vez destronó a lo hecho en China. Es la primera vez en 20 años que México se convierte en el primer socio comercial de Estados Unidos, quitándole el primer lugar a China. No obstante, todo esto parece indicar que justamente estaba todo bien hasta que llegó alguien a poner el descontrol en esta zona. Y estamos hablando de China. De hecho, en el video anterior te conté cómo China ha sido el país que más ha exportado en los últimos años. El año anterior logró un superávit de $1 billón. Es decir, le logró vender a todo el mundo $1 billón más de lo que les compró a todo el mundo. Y es que en ese punto China se dio cuenta de que México tenía todas las de ganar. México era prácticamente la fábrica de Estados Unidos y gozaba de estar cerca de Estados Unidos. Y es ahí donde China encontró su oportunidad de oro. Es decir, a China se le habían puesto aranceles. Esto en la anterior administración de Donald Trump. Se dijo que se iba a hacer una guerra comercial con China, de que ya no le iban a comprar nada a China, pero China encontró la forma. ¿Sabes qué? ¿Qué no me van a comprar acá? Entonces pongo mis empresas en México. Tremendous challenge for us right now, tremendous. China is building massive auto plants in Mexico. And they're going to build them, and they're going to take those cars and sell them into the United States. They're very near the border. Algunos en Latinoamérica creen que China es un socio confiable. Tarde o temprano se llevarán una decepción. Puso plantas, puso esto, puso el otro, invirtió, aprovechó la mano de obra mexicana, les paga poco y de esa forma aprovecha el Tratado de Libre Comercio de México y prácticamente solamente le pone la etiqueta de México y los mismos productos chinos se los van a vender a Estados Unidos. Quizás todo el problema que estamos viendo ahora no sea ni siquiera las sustancias ilícitas, no sea ni siquiera eso o el otro, sino que prácticamente lo que busca el gobierno de los Estados Unidos es de que China no se aproveche de México y de su industria, de todo lo que tiene la manufactura, la mano de obra, la cercanía con los Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio, para saltarse todas las restricciones que tiene su país. Porque no podemos olvidar que de hecho el mayor enemigo de Estados Unidos no es México. Actualmente su mayor enemigo es de hecho China. Y ahora Estados Unidos buscará debilitar a China con el comercio, parar el comercio de China. Y para eso quizás lo que está buscando es detenerlo desde la parte sur de México. Quizás el presidente está diciendo de forma sarcástica que el crimen organizado tiene tomado a México y que ellos gobiernan. Pero quizás lo que nos está dando a entender es que China se ha apoderado de las empresas de México. They have total control over a whole nation, posing a grave threat to our national security. The Chinese have found a way to use capitalism against us. Lo podemos ver como cada vez hay más empresas chinas, más tiendas chinas, más carros chinos. Estados Unidos puede permitir y puede tolerar que México crezca su economía y le venda mucho a Estados Unidos, pero no va a tolerar que China venga, se instale en México y se apropie de todo México para estar más cerca de los Estados Unidos. Quizás ese sea el mensaje real que nos está tratando de dar el presidente Trump y no nos damos cuenta. Ojo con esta reflexión, Dios. Ojo con esta reflexión. Yo a veces sí que la había pensado. La cuestión de todo esto es que el enemigo número uno de Estados Unidos, como bien ha dicho, no es México. No es Canadá, es China. ¿Por qué? Porque es el único país que le puede plantar cara en muchos ámbitos, ¿no? En el ámbito de potencia, en el ámbito económico, en el ámbito de todo, ¿no? Esa es la mayor amenaza que tiene a día de hoy Estados Unidos. Y está diciendo, yo tengo tratados con México, con Canadá, y China se me mete en México, en Canadá, me va a acabar rodeando y me va a comer todo. ¿Sabes qué pasa? Que también yo creo que los consumidores finales le damos ese poder a China porque se nos obliga un poco, ¿no? Porque los precios que tenemos aquí ahora mismo te obliga a mirar a ese mercado. Es que es inevitable. Antes comprabas con 1.000 euros, ahora te cuesta 3.000. Y en China lo sigues encontrando por 1.000. Es que económicamente te obligan en cierto modo, ¿no? Claro, entonces habría que ver también soluciones para eso. Pero sí que es cierto que, como bien también ha dicho el refrán, algo así como lo hecho en México está bien hecho, ya, ¿no? Y claro, la calidad hay que pagarla. Claro. Pero claro, los chinos han visto una oportunidad diciendo, si me lo van a hacer y me lo van a hacer barato, lo que tendría que reconsiderar México es valorarse a sí mismo en el ámbito de, oye, todo el mundo nos quiere comprar, todo el mundo tal, todo el mundo nos valora en el sentido de que está bien hecho. Claro, vamos a valorarnos más, ¿no? Eso es yo creo que el cambio que habría que hacer, ¿no? Porque México al final verá si le interesa o no le interesa como país económicamente y en muchos aspectos tener convenios con China
o no no tenerlos. Sí. Ni más ni menos. Y ahora que ya entendimos todo esto, vamos a ver rápidamente el punto número 3 y serían las posibles vías de acceso, es decir, las áreas de oportunidad con las cuales podríamos buscar solucionar el tema de los aranceles. Para comenzar debemos saber dónde estamos parados. Por eso te mostré primeramente los productos insignias de México, también te mostré cuáles son los países que más nos compran y cuánto es lo que nos compran. Y es que aún así tenemos que entender que México tiene que invertir en otros rubros, tiene que invertir en negocios que a futuro nos dejen mayores ganancias, como por ejemplo los autos eléctricos. También tenemos a los autos de hidrógeno, los semiconductores que serán muy utilizados para la inteligencia artificial o la robótica, la investigación de inteligencia artificial. Y es que hay un problema porque Estados Unidos ya frenó la venta de estos chips muy potentes para la creación de inteligencia artificial a México. Tenemos 3 proyectos clave. Uno es liderar la primera misión 100% latina al espacio y 3 el satélite 100% mexicano. También tenemos a la industria aeroespacial, también tenemos a los dispositivos médicos y farmacéutica avanzada, agroindustria y alimentos de valor agregado como los orgánicos. Y quiero responder a una pregunta que muchos de ustedes se hacen: ¿será posible crecer y ser de las máximas economías aún sin las ventas que le hacemos a los Estados Unidos? Necesitamos que México y Canadá hagan mucho más de lo que han hecho. Frente al 25% de tarifas, si permanecen, pues nosotros también tenemos que tomar decisiones. Pues déjame que te cuente rápidamente el ejemplo de Brasil, porque Brasil todos sabemos que es un país que tiene una economía mucho más grande que la mexicana, es la octava economía más poderosa de todo el planeta. Pero ¿qué pasaría si yo te dijera que de hecho Brasil no le exporta casi nada a los Estados Unidos, no depende de los Estados Unidos? Entonces, ¿cómo logra tener una economía tan grande? De hecho, Estados Unidos en los últimos años solamente le exportó 37,000 millones de dólares a este país, siendo apenas el 7.8% de lo que exportó México a los Estados Unidos. Esto con productos como el petróleo o el hierro, lo que apenas representó un 11% de las exportaciones brasileñas. Sin embargo, entonces, ¿cómo es que tiene una economía tan poderosa? Para que te des una idea, la economía brasileña produce cerca del 70% de su PIB en servicios, es decir, actividades financieras, bancarias, comercio, telecomunicaciones o salud. En segundo lugar se encuentra la industria, esto con un 25%, y en tercer lugar la agricultura, esto con un 5% de su PIB. En términos sencillos, México tiene lo necesario para aprender lo bueno de la economía brasileña. Ahora bien, ¿a qué mercados podemos voltear para dejar de depender de los Estados Unidos? Número 1, Asia. Este es el mercado más grande del planeta. En este rubro se puede aprovechar el liderazgo automotriz, electrónico o de agroindustria. Esto para penetrar en mercados como China, Japón, Corea del Sur y la India, donde la demanda de estos componentes de alta calidad y productos procesados está en crecimiento, lo que podría generar entre 10,000 y 15,000 millones de dólares anuales, formando alianzas con empresas asiáticas como BYD en autos o la taiwanesa TSMC en el sector de los semiconductores y microchips. Número 2, Europa. Aquí los productos insignia podrían ser el sector automotriz, productos alimenticios mexicanos muy codiciados en Europa, además de la energía limpia que está de moda en este sector. Esto como por ejemplo la energía solar o la energía eólica, llegando a una de las economías más poderosas del mundo como Alemania, Francia, Reino Unido, Italia o España, esperando ganancias por unos 8,000 a 12,000 millones de dólares anuales. Y número 3, uno de los más importantes y que menos volteamos a ver, y estamos hablando de América Latina. México de hecho ya ha sido criticado por presidentes de América Latina por solamente enfocarse en Estados Unidos y nunca voltear a América Latina. Sin embargo, ¿sabías que este mercado interno es de entre 550 y 600 millones de personas? Es decir, es un jugoso mercado donde te puedo apostar que muchos países buscarían comprar productos mexicanos, los cuales son codiciados en esta región. Aquí unas de las principales áreas de oportunidad serían el sector automotriz, autopartes, electrodomésticos y telecomunicaciones, siendo los países más importantes Brasil, Chile, Colombia, Perú y países centroamericanos que, apoyados de acuerdos regionales como la Alianza del Pacífico, podrían generar ganancias de entre 7 y 10,000 millones de dólares. Y es que si además de todo esto México invierte en generación de software o tecnología, aplicaciones para celulares, inteligencia artificial, etcétera, podría venderle a todo el mundo. Sin embargo, después de todo esto que te comenté y respondiendo a la pregunta principal, ¿podría México dejar de depender de los Estados Unidos? Pues déjame decirte que es verdad que México necesita crecer y comenzar a venderle a todo el mundo, lo cual aumentaría sus ganancias y ayudando a México a ser una de las potencias económicas mundiales, lo cual le permitiría a México ya no estar a la merced de los Estados Unidos. Pero lamento decirte que derivado de la profunda integración en las cadenas de suministro, inversiones que llevan décadas funcionando, la cercanía y toda la cadena de suministro de América del Norte ya creada en esta zona, todo esto hace que dejar de depender completamente de Estados Unidos sea poco factible. Todo esto al menos en
en el corto o mediano plazo, porque si se comienzan a hacer algunas acciones a largo plazo, sí sería posible ya no depender de los Estados Unidos. Es decir, en 10 años no podemos cambiar un modelo de integración que lleva 100 años funcionando, por lo que la única solución que nos queda es intensificar esfuerzos para venderle a todo el mundo. Todo esto no dejando de lado a los Estados Unidos con nuestros productos de calidad. Todo esto para reducir la dependencia de Estados Unidos, porque aunque en Estados Unidos tampoco lo quieran aceptar, también dependen de México para muchos de sus productos y para mantener seguro su país. Por lo que nos guste o no, Estados Unidos y México, a pesar de que llevan 200 años en algunas veces peleándose, en otras veces siendo grandes amigos, déjame decirte que va a continuar por muchos años más. Es decir, te puedo asegurar que en próximos años seguirá la misma relación. Es decir, Estados Unidos no puede ser Estados Unidos, no puede ser la potencia del mundo sin México, y México no puede terminar de ser lo que es sin Estados Unidos. Es decir, son países hermanos, nos guste o no nos guste. Es verdad que en algunas veces pasa lo que estamos viendo con Trump, pero eso no significa que estos dos países de la noche a la mañana pueden dejar de estar juntos. No significa que el día de mañana, de un día a otro, se pueden divorciar y cada quien con sus cosas. Eso es muy complicado. No obstante, lo que sí nos queda como mexicanos es invertir en nuevas oportunidades, buscar nuevos negocios, buscar nuevos países, hacer negocios con otras zonas como Asia, buscar nuevos acuerdos comerciales, exportar cada vez más cosas a otros países. Todo esto para ir reduciendo la tasa de dependencia que tenemos con los Estados Unidos. Y punto número 2, invertir en nuevas tecnologías. Esto se los he dicho en muchos videos. México tiene que invertir en nuevas tecnologías. Es verdad que ya pasamos del petróleo, la manufactura, la industria, pero el mundo cambia. El mundo, te apuesto que en 20, 50, 100 años no va a depender de la industria. Quizás va a depender de la robótica, quizás va a depender de la inteligencia artificial, quizás va a depender de cosas que aún ni siquiera nos podemos imaginar. Y es ahí donde México tiene que comenzar a buscar oportunidades. México tiene que comenzar a dar pasos agigantados. Si las potencias del mundo van para allá, pues México tiene que alcanzarlas e incluso buscar pasarlas, porque los países que actualmente son potencias mundiales no se hicieron potencias por seguir los pasos de los demás e ir atrás de todos, sino que se hicieron potencias porque se adelantaron a sus tiempos, y eso sería algo que puede México hacer para así dejar de depender de los Estados Unidos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que México se puede quitar ese gran lazo de Estados Unidos? ¿Creen que puede dejar de depender de todo esto? Lo que está claro es que a corto plazo se no tienen que pinta. entender. Es literalmente imposible para ambos países. Pero ¿quién dice si una alianza con Europa, con Asia a largo plazo, no te dice, en vez del 90%... El 85, pues... Exacto. Pues 40-50. 40-50 o un 20, un 30 y lo demás está diversificado, ¿no? Sí. Como se suele decir. Nunca se debe poner todas las gallinas, como se suele decir, el mismo... No, todos los huevos en la misma cesta. Así que nada, ya saben que pueden dejar su comentario aquí debajo. Agradecemos mucho like, suscripción y nos vemos mañana en un nuevo vídeo, porque recuerda... Vídeo todos los días. Adiós, papirrines. Sin hacheros. Sin hacheros.